El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía hasta ahora después de la 1 en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Estamos en Twitter, @el gran debate, en Facebook Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en YouTube, canal Adolfo Beck, BECK. A propósito de televisión, esta noche en Teleamiga Internacional, el gran debate con Adolfo Beck, gran debate sobre la posición de la tierra en Colombia, el presente y el futuro del campo. Continuamos, sí, conozco la seña, sí, no, Nat King Cole no aparece Nat King Cole. Tema del día en el gran debate con Adolfo Beck, elecciones en la CUT. CUT traduce Central Unitaria del Trabajo. ¿De trabajadores o del trabajo? De trabajadores. Del trabajadores. Tenemos en los antecedentes a nivel sindical, en una cierta ocasión, el panorama sindical estaba dominado por la UTC y la CTC. Dos centrales dominadas, una por el Partido Liberal y otra por el Partido Conservador. Hoy la cosa es diferente. La CUT es del Partido Comunista y bienvenido el nuevo presidente de la CUT, el doctor Luis Alejandro Pedraza. Bienvenido. Muchas gracias por la participación en este programa, y quiero decir que la CUT no está en el Partido Comunista. La CUT es pluralista, tiene una concepción absolutamente democrática y en ella convergen dirigentes sindicales que corresponden a diferentes fuerzas políticas según su ideario y según sus anhelos en la política. ¿Tenemos representantes del Partido Conservador en la CUT? Hay los trabajadores en Colombia en política son absolutamente diversos, pluralistas. Hay conservadores, liberales, comunistas, del polo democrático alternativo, progresistas, en fin. La CUT es una institución democrática pluralista. ¿Qué sector domina en este momento la CUT? No hay un sector que domine. Hay presencia de diferentes sectores políticos a través de los dirigentes sindicales. No hay un ejercicio directo de los partidos sobre la central. La central es autónoma y por lo mismo allí lo que prima es la convergencia para propósitos comunes, que es desarrollar la central, cumplir con sus principios, con el mandato de su Congreso, que es también la máxima autoridad, y en autonomía los delegados que representan a los trabajadores afiliados a la central definen la política, y el Ejecutivo lo único que hace es ejecutarla. Ya vamos a analizar con lupa la situación de la CUT y el sindicalismo, pero vamos con el nuevo presidente. ¿Quién es Luis Alejandro Pedraza? Yo me inicié en el mundo sindical en el Banco de Bogotá. A mí me despidieron por haber pretendido crear un sindicato en una oficina en Sogamoso. Después ingresé a Bavaria, la empresa cervecera, y ahí hice carrera sindical hasta llegar a la presidencia del Sindicato Nacional. Fui presidente hasta el año 96. Y dentro de ese contexto formé parte de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y llegué a la vicepresidencia. Estando en la vicepresidencia, con Jorge Carrillo, Orlando Obregón y otros cuadros sindicales, decidimos converger con la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, donde estaba Angelino Garzón, con el sindicalismo independiente, con varias federaciones de la CTC, y ahí
constituimos la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Escúcheme, ¿la UTC era la de Tulio Cuevas? La UTC era la de Tulio Cuevas, pero en ese entonces no estaba Tulio dirigiéndola, la estaba dirigiendo otro sindicalista, y finalmente se disolvió con la CSTC y conjuntamente con el sindicalismo independiente dentro de esas organizaciones FECODE como emblemática y unas federaciones de la CTC decidimos constituir la CUT, y ahí llegué a la primera vicepresidencia de la central. Ya había ejercido la presidencia en forma interina porque a Orlando Obregón, su presidente, el presidente Samper lo nombró ministro del Trabajo. Yo asumí la presidencia interina y le entregué el mandato a Luis Eduardo Garzón, que fue elegido directamente por la central. O sea que repite presidencia. Sí, pero en este caso por elección directa y no por interinidad, no por reemplazo del presidente ausente. Entonces ejerzo la presidencia para el periodo 2013-2017 porque tenemos 4 años de periodo. ¿Usted llega a la presidencia y representa al Polo Democrático Alternativo? No, yo no represento al Polo Democrático Alternativo en la CUT. Allí no se representan partidos, así tengamos una militancia. Yo soy un militante de base del Polo Democrático Alternativo. Allí representamos organizaciones sindicales y a los trabajadores que nos eligen de forma directa en las elecciones de la central. Entonces le cambio la pregunta, ¿a qué organización representa usted? Yo fui elegido en este nuevo ejecutivo fundamentalmente por los trabajadores bananeros, que aportaron 17.000 votos, eligieron 2 ejecutivos, el compañero Guillermo Rivera Zapata, que es el presidente nacional de Sintrinagro, y a mi persona, que siempre he estado acompañando al sector agroindustrial en su trabajo de organización sindical, y por esa vía pusieron los votos fundamentales para poder estar en este ejecutivo. ¿Cuál es su profesión? Yo estudié psicología para la resolución de conflictos en Israel, pero fundamentalmente en el Ejecutivo, o mejor, como sindicalistas somos muy diversos en la materia desde el punto de vista empírico. Casi que lo traiciona el subconsciente para la revolución de conflictos, casi que le sale esta frase, estudié psicología para la revolución de conflictos. Sí. ¿Esa no es otra actividad del sindicalista? Sí, claro, nosotros tenemos como función principal gestar desde el seno de los trabajadores la movilización social, que en esencia es un trabajo hacia la revolución social por la eliminación de la inequidad, y en eso trabajamos todos. ¿Cómo queda la nueva junta directiva de la CUT? Bueno, son 21 ejecutivos, en el cual hay 3 mujeres. En los cargos, diría yo, como de cierta relevancia, está la presidencia que he asumido por Luis Alejandro Pedraza, presidente. Por el honor que me otorgaron. Está el compañero Tarcisio Rivera, un profesor del magisterio. ¿Viene de FECODE? Es secretario general. Está quien me acompaña en esta ya vamos a saludarlo. el compañero Alberto Vanegas, que es el tesorero nacional, el director del Departamento de Finanzas. Domingo Tovar, nuestro expresidente, ahora asumió la primera vicepresidencia de la central, y así, y ya los otros cargos son el Departamento de Organización, de Derechos Humanos, de la Mujer, en fin. Antes de presentar al profesor Vanegas, ¿cómo encuentra la CUT? Yo venía trabajando en el Ejecutivo que cesó su periodo pasado, y creo que hicimos un gran esfuerzo por mantener la central en la dinámica del respaldo a las luchas sociales en este país. Hemos desarrollado un trabajo muy permanente, constante en materia de oposición al gobierno del presidente Uribe, y lo estamos haciendo al gobierno del presidente Santos, porque de conjunto son el mismo gobierno. Es el mismo modelo neoliberal, aislado de la cuestión social. Si a los trabajadores campesinos, a las organizaciones sociales del agro, les están negando la posibilidad de soluciones a sus problemas más sentidos
al movimiento sindical no ha sido diferente. Nosotros le presentamos una agenda al presidente Uribe, nunca la atendió, le presentamos una agenda al presidente Santos, hizo una reunión con las centrales obreras para hacer manifestación de modales de cultura, pero nunca solucionó los problemas, y en este momento estamos al borde de nuevos movimientos en el mundo del trabajo. Está FECODE hoy en Junta Nacional definiendo una estrategia de movilización y de presión para que le cumplan con los acuerdos a que se comprometió el gobierno. Están los trabajos de la salud también en un trabajo de organización para hacer un gran movimiento que atienda sus necesidades reivindicativas y en contra del proyecto que está en el Parlamento. Y así estamos cada sector en el trabajo de organización para hacerle frente a esta situación que se nos está presentando. Bienvenido, Muchas Luis gracias. Alejandro Pedraza, nuevo presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. También quiero saludar al nuevo tesorero, profesor Alberto Vanegas, casi que le cambio el nombre. Adolfo. Te tengo tan cerca, como en el famoso poema, te tengo tan cerca que no te he conocido de mucho tiempo atrás. Usted bienvenido primero. Buenas tardes, Adolfo, gracias por invitarnos a este espacio del gran debate y a dialogar con todos los radioyentes y con las escuchas de Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué cargo ocupaba el profesor Vanegas en la anterior junta directiva? Pues seguiremos siendo defensores de derechos humanos, está ocupando la responsabilidad del Departamento de Derechos Humanos. Pero cambia la tesorería. Pues es parte del ejercicio sindical, hay que aprender nuevas experiencias. Adolfo también me conoció que yo fui tesorero de la Asociación Distrital de Educadores y la idea es fortalecer al movimiento sindical. ¿Cómo encuentra las finanzas de la CUT? Bueno, nosotros siempre hemos tenido limitaciones, el tema, el arrasamiento contra el movimiento sindical. Hace 20 años era más de 1.200.000 afiliados, hoy nuestra central tiene el 50%, 550.000 afiliados, fruto de todas las políticas laborales de flexibilidad laboral, y los temas de arrasamiento y violación a los derechos humanos nos han debilitado, pero persistimos en construir esta central unitaria de trabajadores y con los pocos recursos tratamos de hacer toda la labor política sindical que nos corresponde. ¿Cómo se sostiene? Con las cuotas o los aportes de los trabajadores. Hay sindicatos donde aportan el 0.5%, otros el 1%, y eso se distribuye entre el sindicato de base, la federación, la central. A nosotros nos corresponde el 2.5% de lo aportado por el trabajador. ¿Y eso significa un presupuesto mensual para la CUT más o menos? No, pues tengo que entrar a conocer, en la medida en que yo vengo trabajando el tema de derechos humanos, pero son limitados para atender una estructura nacional. Nosotros no tenemos medios de comunicación, no contamos, la sede nuestra es muy, digamos, como muy familiar, muy limitada. ¿Ese piso es propio? El piso se consiguió, la CUT tiene 27 años y fue el ejercicio de los fundadores casi, compraron una forma muy económica ese piso allí en la séptima con 35, y hoy pues puede valer un poco más, pero la realidad es que un piso para una central, la principal central del país, pues no tenemos espacio para auditorio, no tenemos espacio para hacer escuela sindical, pero nos toca apoyarnos con los sindicatos para hacer nuestros eventos. Además del aporte de los trabajadores, ¿maneja ingresos adicionales la central? No, fundamentalmente son los recursos de los trabajadores. Lo otro, a veces contamos con la solidaridad internacional. Ustedes saben que Colombia es el país donde más se viola el derecho a la vida. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo se dan en Colombia, y eso ha obligado al movimiento sindical internacional a tener proyectos de cooperación, de solidaridad, para atender organización, para atender educación. El tema jurídico, pues es con unos proyectos, unos pocos recursos que pues en la crisis internacional hoy se vienen recortando de esos aportes de cooperación. Sí, cooperación significa ayuda económica. Sí, unos apoyos, muchas veces vienen de los gobiernos de países nórdicos, de países de Holanda, de Suecia, de Bélgica, y con estos recursos, por la situación tan crítica
que Colombia siempre ha aparecido en la OIT como uno de los países más violadores a los derechos laborales y humanos, pues el movimiento sindical internacional ha hecho esfuerzos de apoyarnos con unos proyectos. ¿Cuál es el país que más aporta? Yo creo que los nórdicos son de los países que más nos colaboran. Alberto Vanegas, en el gran debate con Adolfo Beck, elecciones en la CUS. Leyó, presidente, el artículo que apareció en Voz sobre las elecciones en la CUS. Se habla de irregularidades en el proceso electoral. ¿Qué pasó en ese proceso electoral? El proceso electoral de la central es ejemplar para el mundo sindical. No me refiero a Colombia, sino a América Latina y al mundo en su conjunto, porque es la única central que tiene por estatutos la elección directa. Eso significa que es un ejercicio absolutamente democrático. ¿La única central en Colombia? En el mundo. ¿En el mundo? Que tiene... ¿Es un caso único del mundo ese proceso electoral? Sí, eso lo definimos quienes estuvimos en el Congreso Constitutivo, que debería ser la elección directa, es decir, que los trabajadores en sus fábricas, en sus plantaciones, cuando son del azúcar, del banano, de la palma, en fin, votan en sus sitios de trabajo y eligen sus cuadros para la región y los cuadros de la dirección nacional. De tal manera que es un ejercicio democrático ejemplar. Tanto es que en la central unitaria cada 4 años hay un presidente. Allí no hay un presidente que haya durado 20 años. Pero sí repiten, sí, la posibilidad de que... Sí, el estatuto da opción a repetir por una sola vez. Bueno, pero Lucho Garzón repitió. Pero no, él hizo un periodo y salió. Lo mismo todos. No hay uno que haya pasado 2 periodos Usted seguidos. repite, pero por otra circunstancia. Yo hice una presidencia interina por 1 año, que fue mientras eligieron a Luis Eduardo Garzón. Hoy hago una presidencia por elección directa. ¿Le quedó gustando? Pues es una responsabilidad que le asignan a uno y hay que ejercerla. Y en lo que concierne al proceso, pues nosotros somos conscientes de que hay una falla técnica, no tenemos la metodología electrónica que nos permita hacer unas elecciones como quisiéramos, que se vota hoy y a las 9 de la noche ya hay unos resultados, ¿no? Allí nos toca con papel y lápiz, con los mismos trabajadores que no son dirigentes y que no participan en las elecciones, hacen de testigos y en fin. ¿Por qué? Porque también hemos pedido al gobierno nacional que nos apoye con la registraduría y esto no se ha logrado. La registraduría máximo ha llegado a ayudarnos con la papelería y pare de contar. En esta oportunidad quisimos que la registraduría hiciera el ejercicio, nos hiciera las elecciones, pero no fue posible argumentando costos y por lo mismo nos toca desarrollar esas elecciones con unas condiciones prácticamente rudimentarias, pero lo estamos haciendo. Eso obviamente genera algunas dificultades, genera inconformidades de quienes tuvieron aspiración y no salieron. Los artículos del periódico Voz, pues nos parece que hace parte de la democracia interna de la central, donde cada quien puede opinar y decir lo que considere vio de las elecciones, pero eso para nosotros no es un motivo de conflicto, ni más faltaba. Es una posición que respetamos, no la compartimos algunos, pero eso hace parte de la dinámica democrática de la central, que la gente puede opinar sin ningún tipo de... Pero reconoce que se presentaron fallas. No propiamente, es decir, hay un se nombra una comisión nacional electoral con dirigentes o exdirigentes muy reconocidos, muy serios, muy honrados, que son los que asumen eso sin la interferencia del Ejecutivo, sin la interferencia de los candidatos. Ellos hicieron todo el proceso de tabulación, de conteo, en fin, y sacaron unos resultados finales. Esos resultados finales para algunos compañeros no satisfacen su interés, su anhelo, y entonces manifiestan lo que consideran deben manifestar, y eso para nosotros no es un motivo de conflicto, inconveniente. Se llega a un acuerdo para la elección del Ejecutivo, profesor Vanegas. ¿Acuerdo entre qué? ¿Por qué no me habla de los sectores que participan en ese acuerdo? Bueno, en el espacio democrático, la organización ha definido estatutariamente que los cargos se distribuyen por mayoría de los elegidos. En este caso son 21 los que se eligen, 11 pueden hacer un acuerdo. En este momento, sindicalmente,
expresiones clasistas, expresiones sindicales de varias regiones, del Valle, de Antioquia. Hemos sumado esfuerzos, hemos acordado unos criterios básicos programáticos y pues hemos arrancado con un acuerdo de 13 dirigentes. Aspiramos a ser incluyentes, que los otros dirigentes se vinculen, y es parte de la democracia sindical. Claro que todos tenemos opiniones sindicales, políticas, pero en última los trabajadores sabemos que las diferencias no son antagónicas, que tenemos que resolverlas en función de la unidad de los trabajadores, y buscaremos que el Ejecutivo asuma democráticamente la voz institucional, represente a todos los trabajadores afiliados a la CUT. Luis Alejandro Pedraza, el nuevo presidente de la CUT, me dice que no, que se llega al Ejecutivo no representando a un partido político ni al pueblo, nada, sino a un sector. A expresiones sindicales sí, de trabajadores. Pero externamente se habla del acuerdo entre el Partido Comunista, hay entre el Polo. Por eso, el Partido Comunista queda en es la realidad del país, es la realidad política. Sí, pero no es la realidad del país, porque también se dice que las elecciones sacaron una buena tajada, un buen resultado el progresismo. Y el progresismo a última hora queda por fuera del Ejecutivo. No, ellos están en el Ejecutivo, quedan de pronto en este momento no en el acuerdo, pero en la construcción aspiramos a ser incluyentes y van a entrar en el proceso. Quiero manejar ese lenguaje porque es el que nos llega, incluso los analistas. Ayer me llamó un analista profundo como el profesor Sandoval, y me dijo, quedó el progresismo por fuera del acuerdo. Entonces el progresismo que aspiraba a manejar la presidencia de la CUT queda por fuera. ¿Sí? Es que eso es democráticamente, es con votos, entonces... ¿Y por qué queda por fuera el progresismo? No, es parte de la democracia. Saca un buen número de votos. A ver, se acerca el micrófono. Pues. No queda por fuera, esa es una percepción equivocada, con el respeto del profesor Sandoval. No queda por fuera. No, escúcheme, el profesor Sandoval no me comunica bien. El nuevo resultado dice que se ganan esto. Simplemente, mire, todos los miembros del comité ejecutivo tienen una responsabilidad ordenada por el estatuto, del presidente, secretario, director de departamentos, todo. Y los compañeros que se denominan progresistas quedaron con sus responsabilidades específicas. Quedaron por fuera del acuerdo. No, pero esa es la frase que acaba de utilizar el profesor quedaron con sus responsabilidades. Quedan dentro del Ejecutivo. Bueno, quedaron por fuera del acuerdo. Lo que no se puede sugerir es que quedaron por fuera el Ejecutivo, no. No, el Ejecutivo no, pero el acuerdo sí. Perfecto. Y el acuerdo lo hacen 13 compañeros. Se intentó hacer un acuerdo amplio para los 21, no fue posible, y lo que dice el compañero Alberto, la mayoría finalmente toma la decisión, y entonces es así, esa es la democracia, y siempre ha operado así en la CUT. Eso no es una cuestión. Entonces, ¿cómo presento yo ante la opinión pública el nuevo acuerdo? ¿Acuerdo entre qué fuerzas? El nuevo acuerdo establece que hay un ejecutivo integrado por 21 compañeros, dentro de ellas 3 mujeres, todos con responsabilidades específicas, y todos vamos a trabajar de conjunto por las entradas. Me quedé sin respuesta. A veces lo escucho no solo como presidente, sino casi como un canciller, como un ministro de Relaciones Exteriores, con una diplomacia exagerada para describir el momento político de la CUT. Luis Alejandro Pedraza, nuevo presidente de la CUT, y Alberto Vanegas, tesorero, el profesor Alberto Vanegas. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Adolfo B, en Twitter, @El Gran Debate. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia, todas las noticias, todo el tiempo. El Gran Debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el Gran Debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos.
Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Estamos en el gran debate con Adolfo Benz. No hay musiquita, no. ¿Qué pasó con Nat King Cole? Aquí tenemos esa Quintana, el rey del ciclismo. Bueno, no tenemos, usted me hace señas que no hay música hoy, mi querido Eduardo Molano. El tema del día, elecciones en la CUT, nuevo ejecutivo, la Central Unitaria de Trabajadores, que comparte ese liderazgo como la central más poderosa con la CGT, ¿no? CGT y la tradicional, y también la CTC ya, que es fruto de la época de José Raquel Mercado, cuando compartía el escenario sindical con la UTC de Tulio Cuevas. Y usted participó en la UTC, no lo veo usted en este momento es del Polo, pero en ese momento se hablaba de que la UTC era de tendencia conservadora. ¿Usted de qué parte, profesor, o no? ¿Usted, don Luis Pedraza? No, yo nunca he ejercido como profesor. ¿No? Usted trabajó en Bavaria. Yo fui obrero cervecero, fui analista de laboratorio en ¿Usted fue? Bavaria. ¿Y los obreros cerveceros nunca se emborrachan? Pues se toma la cervecita, pero ¿Cómo es una cerveza que uno produce? ¿Cómo le sabe? deliciosa como de la vaca, directamente de la leche. ¿Así? Luis Alejandro Pedraza, un hombre con historia sindical. Sí, claro. Con historia sindical. Segundo periodo como presidente de la CUT, esta vez en elección directa. Tenemos en Colombia un sindicalismo muy debilitado. Así es. ¿Cuál es el presente y el futuro del sindicalismo? El presente es bastante crítico, porque nosotros, no obstante de ser muy precarios en materia de presencia en el mundo del trabajo en Colombia, además contamos con la resistencia de gobierno y empresarios a permitir su actividad, a ejercer el derecho de asociación, libertad sindical, que lo otorga a los trabajadores la Constitución política, pero además los convenios internacionales aprobados por la Organización Internacional del Trabajo y adoptados por Colombia. Eso para el gobierno y para los empresarios es letra muerta. Para nosotros no ha sido posible lograr que estas dos instituciones, empleadores y gobierno, entiendan que deben dejar la retórica, en el sentido de que en Colombia se respetan los derechos de asociación y libertad sindical, pero aún más, como a la Unión Patriótica, a nosotros nos sometieron a un genocidio. Son 3.000 cuadros sindicales que están registrados en la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno hacia afuera ha vendido la idea que este es un país en progreso en materia de respeto a los derechos de los trabajadores, en derechos humanos, pero en la práctica hoy lo estamos viendo a través de la televisión y la radio. La movilización social y los dirigentes son peligrosamente sindicados de asuntos ilegales. Lo hace el régimen, lo hace el gobierno, lo hace con senadores tan importantes como el senador Robledo, como Gloria Inés Ramírez, en fin, con todos los que para ellos son incómodos solo por hacer oposición, solo por exigir que en verdad trabajemos hacia un Estado democrático y de corte social. Y entonces nosotros tenemos una dificultad muy grande, es decir, que nuestro presente es bien precario porque no tenemos posibilidad de hacerle entender al gobierno que sea serio y que en verdad asuma lo que la Constitución y los convenios le otorgan. Y hacia el futuro, pues también igual estamos acorralados porque no hemos podido avanzar como debería ser y como las leyes a nosotros nos lo otorgan. Pero no entra usted en el terreno de la autocrítica, reconociendo los errores del sindicalismo. Sí, nosotros tenemos, y es es una enfermedad endémica en el movimiento sindical internacional, y nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos un problema de dispersión sindical. El comité, el congreso, el quinto congreso de la CUT, el último que se hizo, definió como estrategia de organización para mejorar nuestra estructura, disolver los 1.600 sindicatos que hay para constituir 18 grandes sindicatos por rama de industria, y a eso le hemos trabajado, pero tenemos problemas de incomprensión, problemas de vanidad política, de no soltar mi pequeño poder,
pero bueno, se ha avanzado, pero no lo que nosotros necesitamos, de tal manera que hay falencias. Profesor Vanegas, a nivel internacional, la situación laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores, a los derechos sindicales, cuenta con el aplauso, si se puede señalar esa figura de la OIT. Ya Colombia salió de la lista negra. No, nosotros en el contexto internacional, en medio de la crisis, nosotros observamos que estos organismos multilaterales se han venido debilitando. ¿Hoy habla de la OIT? Hablamos de Naciones Unidas, de la OIT. Hay unos ataques muy fuertes contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, los gobiernos que son los que financian a estos organismos, los empresarios, han venido desmontando estas conquistas. Porque Naciones Unidas nació en un momento después de la Segunda Guerra Mundial, de todos estos conflictos, se planteó la necesidad de la paz y se constituyeron acuerdos multilaterales para crear estos organismos. Además de la lucha de los trabajadores en los siglos pasados, obligó a crear la Organización Internacional del Trabajo, pero hoy los empresarios están buscando fortalecer la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio. Y por eso... Un momento, ¿en la OIT pesa más el grupo de empresarios que el grupo de trabajadores? Sí, porque se unen, es que en la OIT funciona en tres votos. Definición, ¿no es la Organización Internacional de Trabajo o es la Organización Internacional de los Empresarios? Es tripartita y los empresarios y los estados, los gobiernos se han unido contra los derechos de los trabajadores. Entonces, como son los gobiernos los que financian a la OIT y a Naciones Unidas, pues están recortando, no les interesa, en la medida en que tienen políticas neoliberales de flexibilidad laboral, el contrato de trabajo. Eso es a nivel global, que viene desapareciendo el contrato de trabajo indefinido. O sea, el código sustantivo del trabajo viene desapareciendo. Hoy nos quieren aplicar es el código del comercio. Nos quieren tratar como cosas, o sea, no nos atienden como trabajadores que el Estado nos debe proteger, y es así, es a nivel internacional en la OIT, o es el Ministerio del Trabajo en Colombia, pues vienen desconociendo los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, en ese escenario hubo una situación muy fuerte en la 99 conferencia de la OIT, que los empresarios vetaron, que no seguían la discusión de la conferencia, se incluían a Colombia como un país a estudiar, a hacerle seguimiento. Entonces, eso llegaron en un momento a romper toda la tradición estatutaria y legislativa de la OIT por el fin, y eso viene de una campaña diplomática que hizo el gobierno de Uribe, y el actual gobierno continúa, de impedir el estudio de los casos y de las violaciones a los derechos laborales en Colombia. Entonces, ese organismo tripartito se ha venido debilitando. Nosotros todavía asistimos con el objetivo no de que nos resuelvan los problemas, sino a denunciar las violaciones a los derechos laborales. O sea, realmente está amarrada la posibilidad de solucionar los problemas en organismos internacionales. Pero bueno, tenemos que mantener la denuncia, porque aquí son tan graves las violaciones, aquí el derecho a huelga, aquí nos declaran ilegales las huelgas. Fundar un sindicato en Colombia es casi imposible. O nos amenazan, nos asesinan a los dirigentes por pedir alza de salarios, por pedir mejores condiciones a salud, a educación, y en ese sentido en Colombia existe. Es estudiado por la misma OIT que solamente hay un trabajador cubierto por negociación colectiva. O sea, los pilares de los derechos laborales no existen en Colombia. O sea, de 100 trabajadores solamente uno tiene derecho a negociar sus condiciones de trabajo. Entonces, por eso nosotros hemos reclamado que no hay garantías ni cumplimiento a los convenios internacionales creados en el siglo pasado. Pero se llega a ese punto de sacar a Colombia de la lista negra con el apoyo de representantes de los trabajadores colombianos. Bueno, ahí hay un debate en términos que de verdad hay una política, es parte de la crisis sindical. Los gobiernos han hecho esfuerzos de cooptar al movimiento sindical, y no solamente al movimiento sindical, tratan de cooptar al movimiento indígena, a cooptar a los defensores de derechos humanos. Usted sabe la regla de divide y reinarás, y en ese sentido hoy podemos señalar que han tratado de hacerle linsojas a dirigentes y a dirigentes sindicales que hoy fungen ya de funcionarios del Estado. ¿Usted habla de Lucho Garzón? Es parte de los debates. O sea, la crisis ideológica
O sea, ya han pasado del terreno de defender a los trabajadores a ser representantes del capital o representantes del gobierno. Pero y hay ejemplos. por ejemplo, en el caso de Lucho Garzón. Sí, es malo hablar de los excompañeros, pero la realidad es que hoy está en el Partido Verde y siendo asesor de Santos. ¿Y eso es malo? No, son decisiones personales, pero para nosotros creo que ya no está en la orilla de las organizaciones sindicales. ¿Lucho Garzón no defiende a los trabajadores en el nuevo cargo en el gobierno? No, la representación está en las centrales. Hoy la representación de los trabajadores está en la CUD y en nuestras centrales. Y los trabajadores eligen a sus dirigentes. Hoy Lucho Garzón no está elegido por los trabajadores. Pero usted insiste en un punto, la división interna que hay en el sindicalismo. Qué difícil que es unir a los sindicalistas. ¿Qué está pasando? No, mire, ese es un fenómeno histórico. En Colombia existen tres centrales sindicales. En el Brasil existen 4, en Argentina existen 3. Siempre ha sido esa una dinámica porque también aquí hay un asunto de orden político que influye en ese tipo de fenómeno. La concepción sindical que tiene la central unitaria es una concepción clasista derivada de los principios de los estatutos. Respetamos también las concepciones de las demás centrales. De tal manera que ese es un asunto que no ha sido fácil superarlo a través de la historia del movimiento sindical. Pero nosotros seguimos insistiendo en que en Colombia debe existir una central única, debemos dar ese paso. Hemos hecho ingentes esfuerzos por invitar a la CTC, a la misma CGT, para que hagamos un ejercicio en ese sentido. Pero esta es una dinámica que requiere trabajo y largo aliento para lograrlo. El problema no es el número de centrales, sino la falta de objetivos comunes. Yo creo que hay objetivos que nos unen en lo fundamental y creo que eso generó la necesidad de crear el Comando Nacional Unitario. Es una mesa de trabajo de las 3 centrales con los pensionados, en donde nos ponemos de acuerdo para desarrollar tareas que nos benefician comúnmente en el tema de la movilización, en el tema de la Mesa Nacional de Concertación y en fin, en el tema de la lucha por la reivindicación de los trabajos del sector público, del sector de la salud. En eso tenemos un trabajo común y hacemos ese esfuerzo. Ojalá en el tiempo apunte a trabajar por una sola central. Pero ya en la agenda de las centrales obreras hay una movilización prevista para estos días. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un trabajo, plan de organización para hacer la gran jornada de movilización el 7 de agosto. Sí. El 6, un encuentro de sectores en conflicto. Correcto. Y el 19, que hay unas jornadas, se está convocando, inicia el paro agrario. El 19 de agosto también hay una jornada por el tema de salud. Acabamos de realizar una movilización en Bogotá de todos los sectores y también los afectados por la mala atención en el servicio de salud. Vamos a desarrollar un paro de salud el 19 y 20 de agosto. Por eso la CUT estamos proponiéndole a FECODE y al Comando Nacional Unitario convocar una solidaridad con todos los sectores en conflicto a partir del 19 de agosto. ¿Solidaridad qué significa? ¿Movilización? Sí, solidaridad significa una acción de movilización, de hacer conocer que los problemas sociales que están viviendo todos los sectores afectados por el modelo neoliberal, por los tratados de libre comercio, yo creo que todos hemos visto cómo hay una convulsión social en sectores de los pequeños mineros, los campesinos, los caficultores, los paperos, el caso del paro de 48 días en el Catatumbo de los campesinos, pues observamos que hay que unir esos esfuerzos, esos reclamos sociales y expresar nuestra solidaridad como trabajadores y como CUD expresamos la solidaridad y estamos exigiéndole al gobierno nacional de Santos que se siente a darle soluciones a esos problemas, que se siente a dialogar, así como se habla hoy con el movimiento insurgente, debería hablarse con el movimiento social. La CUD respalda la protesta de los cafeteros, del sector minero, de la gente del Catatumbo. Efectivamente, nosotros ayer en el Comité Ejecutivo emitimos un documento de pronunciamiento de la central, creo que está en todos los medios de comunicación ya,
en el sentido de que la CUT institucionalmente apoya de forma incondicional la movilización de los sectores sociales que están hoy acorralados en el Catatumbo, los trabajadores del sector agrario que están también movilizándose y empiezan a estar una gran jornada para el próximo 19 de agosto. Nosotros estamos respaldando a todos los trabajadores del sector de la pequeña minería que quieren ser excluidos de ese frente de trabajo que ha sido ancestral para ellos y que hoy se le entrega a las multinacionales como parte de este modelo neoliberal de hipotecarle al país y entregarle la riqueza a los intereses externos, y por tanto vamos a estar con ellos, vamos a estar haciendo acompañamiento y vamos a estar haciendo denuncia internacional para que este gobierno entienda que no es por la vía de la militarización, por la vía del terrorismo psicológico, sindicando a dirigentes que movilizan sus bases y a sus organizaciones de ilegales, que va a pretender arreglar un problema. Tiene que sentarse, negociar con las organizaciones sociales en conflicto, con el movimiento sindical, porque nosotros también tenemos una agenda que se nos ha desconocido, no se nos ha querido atender, y por lo mismo no queda alternativa sino movilizar el país. Y eso es parte del ejercicio de la democracia, y nosotros recurrimos a la Constitución para así hacerlo. Gravísimo que el gobierno ya esté pensando en presentar al gobierno a esta nueva etapa parlamentaria un proyecto de ley por medio del cual va a restringir la movilización social, es decir, nos va a tocar hacer ceñitas desde la ventana de la casa para que no se incomode el establecimiento. Eso nos parece absolutamente antidemocrático, eso no se ve sino en los gobiernos fascistas, en las dictaduras, y aquí nosotros vamos en esa perspectiva bajo el sofisma de que este es un gobierno democrático. ¿Cuál es la posición de la CUT en torno a los diálogos de La Habana? Bueno, nosotros hemos, desde el Departamento de Derechos Humanos y como central, siempre hemos optado desde nuestros congresos, el 5º Congreso de la CUT ha estado orientado porque el diálogo y la solución política es el camino que debemos recorrer los colombianos. Creemos que ya estamos cansados, que la guerra, el gasto militar, todos los planes Colombia, todo esto lo único que ha dejado es víctimas. O sea, creemos que la solución de los conflictos en Colombia, que es un país, el tercer país más desigual, la pobreza, hay regiones de 80% de pobreza. Creemos que eso no se soluciona con armas, se debe solucionar con salud, educación, con trabajo digno, con trabajo decente, y por eso nosotros siempre hemos planteado desde los trabajadores, y hoy por eso nos alegramos y saludamos que se abran unos diálogos entre el gobierno de Santos y el movimiento insurgente de las FARC en La Habana. Pero nosotros rodeamos y llamamos a fortalecer, que son los anhelos de paz, son los anhelos del pueblo colombiano, de que debemos solucionar ese conflicto que históricamente siempre ha sido la violencia, la que ha marcado la historia nacional, y creemos que deben ser las ideas, que debe ser el trabajo constructivo, debe ser el aprovechar la soberanía, los recursos naturales, un país tan rico que los colombianos deberíamos tener esos derechos sociales a una paz con justicia social, a tener educación, salud, y eso lo podemos construir en la medida en que aprendamos a resolver nuestros conflictos, y es a través del diálogo, a través de las negociaciones. Por lo menos no entendemos que a unos trabajadores, a unos caficultores que están quebrados, la respuesta sea mandarles el SMAT. Nosotros creemos que ese gasto, en vez de tener más de 550.000 hombres en armas en el ejército, que eso es un gasto improductivo, mucha gente pide seguridad. Si aquí hubiera trabajo digno, justicia social, se resolverían profundos problemas estructurales. Por eso la CUT está llamando a que no solamente se dialogue con las FARC para la terminación del conflicto, sino que también se dialogue con el ELN, con el EPL, en la medida en que creemos que eso abriría a que todos los colombianos buscáramos una solución política, y a su vez creemos que el Estado tiene la obligación de que se acaben todas esas estructuras que extorsionan, que amenazan. El movimiento sindical ha recibido 1000 amenazas durante el gobierno de Santos. Tenemos más de 40 maestros asesinados, y por eso creemos que el Estado debe tener esa
control, ese respeto al derecho a la vida, el derecho a la paz, es el derecho humano a la paz. Creemos que las nuevas generaciones tienen ese derecho a vivir en un país en paz, y eso significa que el Estado cumpla su obligación de que también se acaben los grupos criminales, grupos paramilitares, todas estas estructuras que se han venido enriqueciendo a punta de ejércitos privados, defendiendo intereses particulares, pero no defendiendo los intereses de todos los colombianos. Por pero eso, a pesar de ese panorama, excúsame que lo interrumpa, ¿no sí se ha avanzado en materia de derechos humanos? Nosotros planteamos que sigue siendo crítica la situación. Ustedes vieron que en la protesta del Catatumbo, el mismo conflicto con el movimiento campesino que pide una reserva campesina, el derecho a la tierra, a tener una tierra productiva, pues la respuesta fue que enviaron el SMAT y el ejército, y las mismas Naciones Unidas denunciaron que utilizaron exceso de la fuerza, asesinaron a 4 campesinos. O sea, es que las violaciones en Colombia a los derechos humanos, casi que cada periódico de cada departamento saca la noticia. En el Cesar se informan las violaciones a derechos humanos, el diario El Tiempo, en el Tolima, en el Putumayo, todos los días hay violaciones a los derechos humanos, pero el pueblo colombiano, por los mismos monopolios de los medios de comunicación, desconoce lo que pasa en muchas regiones. La CUT tiene nuevo presidente, tiene nuevo ejecutivo, nuevo presidente Luis Alejandro Pedraza. Su mensaje para los afiliados a la CUT y para los trabajadores colombianos. Luis Alejandro Pedraza. Bueno, que esta elección del comité ejecutivo no es más que una reafirmación en la seriedad con que la central ha sido conducida, por cuanto que un 90% de sus ejecutivos anteriores fueron nuevamente ratificados en la dirección nacional. Eso significa la confianza que nuestros afiliados tienen en su dirección, y que estamos todos comprometidos para meterle mucho dinamismo a la movilización social, mucho dinamismo al trabajo de apoyo mutuo en materia de desarrollo de conflictos, y en la perspectiva siempre de buscar que este gobierno en definitiva responda por lo que tiene que hacer respecto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. ¿El 90% sigue en el Ejecutivo? O sea que no hay cambio en la CUT, no hay renovación. Hay renovación, claro. ¿Qué tipo En de las renovación? en las subdirectivas CUT se eligieron 32 subdirectivas, y nosotros por lo menos tenemos nuevos compañeros en sindicatos de educadores, de subdirectivas, y en el caso de la subdirectiva Bogotá-Cundinamarca, la mayoría son nuevos dirigentes. Gracias, profesor Vanegas. Frase final. No, pues que para nosotros es muy importante la voz de los trabajadores para construir un país mejor. Gracias, presidente, por venir. Muchas gracias. Gracias, profesor Gracias, Vanegas. Adolfo. La parte técnica, Eduardo Molano.